tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse una vez más a uno de nuestros ciclos de charlas de este 2025. Hoy nos acompaña una genia, la doctora Berenice Silva, del área de desmilinizantes del Hospital Italiano de Buenos Aires. Tenemos una charla súper interesante, así que aprovechémosla, escuchémosla. Y como mencioné al principio, la charla va a quedar grabada, la vamos a subir al canal de YouTube por si se suman más tarde o quieren volver a revisarla. Y si surge alguna duda, alguna pregunta durante la conversación, la pueden escribir en el chat que nosotros después la leemos y hacemos una apuesta en común, si les parece bien. Bueno, Bere, bienvenida, gracias por Bueno, sumarte. gracias. Gracias, José. Gracias por la invitación. Siempre es un placer poder dar este tipo de charlas. Y más en un tema como este que me parece que está en auge, que hay cada vez más evidencia, que está creciendo cada vez más y que es importante que tanto los pacientes como los familiares y cuidadores, etcétera, que lo sepan, ¿sí? Que le den la importancia que se merece. Así que bueno, vamos a hablar de salud integral y de controles y vamos a ver que no todo pasa por el fármaco, ¿no? Para hacer un abordaje integral de la esclerosis múltiple, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico. Dentro de lo que es el tratamiento farmacológico tenemos el tratamiento modificador de la evolución de la enfermedad, que es ese que nosotros llamamos terapia inmune o terapia inmunosupresora selectiva o inmunoterapia, que hay un montón, gracias a la ciencia. En los últimos años hay más de 10 tratamientos que se han aprobado y que realmente estamos viendo en la vida real cómo frenan la evolución de la enfermedad. Y después está dentro de lo farmacológico, tratamiento sintomático. Por ejemplo, alguna pastilla que necesitemos para algún problema que haya quedado en la vejiga o para la rigidez o espasticidad que quedó en algún miembro. Alguna cuestión, digamos, que haya quedado como secuelar de algún síntoma que uno haya tenido por la enfermedad. Y luego tenemos el tratamiento no farmacológico. Y digamos, hay muchas necesidades y remarqué en el tratamiento sintomático, porque bueno, también, digamos, es un tratamiento que en general a veces los pacientes tienen algún síntoma que les molesta y por ahí no se animan mucho a decirlo, o no lo consultan mucho, o a veces no es muy abordado en la consulta médica. Y el tratamiento no farmacológico también hay muchas necesidades porque es algo también que no es muy abordado, que los pacientes habitualmente o no preguntan mucho, o a veces el neurólogo o neuróloga tampoco lo aborda demasiado y no pregunta si hacen ejercicio, ni si no lo hacen. Entonces, hay muchas necesidades en estos dos aspectos. La verdad que estamos bastante bien en cuanto a la cantidad de tratamientos que aparecieron, pero en estos dos aspectos hay que trabajar mucho. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento no farmacológico, el ejercicio físico, vamos a ver los beneficios que trae, las evidencias que hay, la rehabilitación física y la rehabilitación cognitiva. Después, por ejemplo, lo que es el cannabis, que en realidad iría en tratamiento farmacológico, ¿no? Porque es un fármaco. La yoga, meditación, mindfulness y la alimentación están, estos puntos en particular están recientemente contemplados y tenidos en cuenta por la comunidad científica, por la comunidad médica y se está investigando muchísimo al respecto. Tal es así que hace muy poco tiempo, fue este año, sí, este año, que salieron publicadas estas primeras recomendaciones de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple en relación a prácticas de bienestar y terapias complementarias para la esclerosis múltiple, ¿no? Empezó a haber cada vez más evidencia, más interés por parte de los médicos, más interés por parte de los pacientes. Entonces dijeron, bueno, vamos a reordenar un poco todo esto, vamos a ver de qué cosas tenemos evidencia, de qué cosas no. Y bueno, esto es una guía que se puede acceder de forma gratuita, que está en internet y que está avalada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple y está construida, realizada por médicos, neurólogos y neurólogas de todo el mundo, especialistas en esclerosis múltiple, ¿sí? Por eso la importancia. Así que esto después, si quieren, lo ponemos a disposición de todos ustedes. Igual tengo entendido que desde la página de Instagram de Emma está, en una de las partes está el link para que ustedes puedan acceder a leerlo en castellano. Está en todos los idiomas, pero pueden leerlo en castellano y es muy interesante. Vamos a hablar, no vamos a alcanzar a hablar de todo lo que está en esas recomendaciones de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, pero sí vamos a hablar de algunas cosas. Vamos a hablar primero de la actividad física. La actividad física es algo que siempre abordamos en la consulta, siempre, siempre. Y hoy hay un montón de evidencia
de que el ejercicio tiene un efecto directo en la enfermedad. Va, ¿Por qué? Porque tiene, ¿cómo? ¿No? sí, no sé si ahí tengo el micrófono prendido, ahí estamos. Tiene dos efectos el ejercicio en la esclerosis múltiple, un efecto directo y un efecto indirecto. Efecto directo como tratamiento sintomático, ¿por qué? Porque mejora la fatiga, mejora la espasticidad, que es la dureza que puede quedar en los miembros luego de algún brote de la enfermedad, mejora los trastornos del sueño y los trastornos de estados del ánimo. O sea que tiene un efecto sintomático y muchas veces me pasa mucho que a los pacientes cuando les digo, bueno, hay que hacer ejercicio, sobre todo aeróbico, vamos a ver por qué, al menos 2 a 3 veces por semana y fíjense cómo de a poquito empiezan a dejar las medicaciones que vienen tomando para su tratamiento sintomático. Hay medicaciones para la fatiga, para la espasticidad, para problemas de sueño, que las dejan, lo cual es muy bueno. Y luego tiene un efecto directo, y acá pongo un signo de pregunta porque esto es lo que sí realmente se está investigando. ¿Tiene un efecto directo o no sobre modificador de la enfermedad? Es decir, ¿tiene el mismo efecto que la medicación que estoy recibiendo para el sistema inmune? Y sí, hay ya algunas primeras evidencias, bastantes. Hace un mes atrás, en el Congreso Internacional de Esclerosis Múltiple, hubo muchísimas novedades respecto a esto, a cómo el ejercicio, sobre todo el aeróbico, modifica al sistema inmune y entonces tiene un efecto antiinflamatorio, al igual que lo pueden tener las medicaciones que nosotros recibimos, las inmunomoduladoras o inmunosupresoras o inmunoterapias, ¿no? Hay estudios en pacientes con esclerosis múltiple, intervencionales, en los cuales a un grupo se le da ejercicio, al otro no, y se ven las diferencias en cuanto a que al grupo que hace ejercicio está mejor en términos de que tiene menos recaídas, tiene menos lesiones nuevas en la resonancia magnética, se le hacen unos marcadores en suero que son inflamatorios y se ve cómo descienden, cómo bajan, es decir, cómo baja la inflamación, y también hay estudios en modelos animales. Y luego también el ejercicio tiene un efecto indirecto sobre la esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque, digamos, el ejercicio, sabemos que en todos, independientemente de la esclerosis múltiple, si cualquier persona hace ejercicio, lo que va a hacer el ejercicio va a hacer que la persona disminuya de peso, disminuya la grasa abdominal, disminuya la presión arterial. Y hoy sabemos, hay muchísima evidencia de que las comorbilidades empeoran la evolución de la esclerosis múltiple. Es decir, hay estudios donde se comparan personas que tienen hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, obesidad versus las que no, y se ve, digamos, está comprobado que las que tienen esas comorbilidades activas y no bien controladas, la evolución es peor. Entonces, tiene un efecto indirecto sobre la esclerosis múltiple, el ejercicio a través de la modificación de estos factores de riesgo cardio y cerebrovasculares, ¿sí? Entonces, como dijimos, el ejercicio, sobre todo el aeróbico, tiene efectos sobre las recaídas, reduce la tasa de recaídas. En resonancia hay estudios que muestran cómo hay digamos, menos lesiones nuevas, cómo hay una reducción, digamos, en determinada parte digamos, del cerebro que eso se ve menos en personas que hacen ejercicio. Las secuelas neurológicas, es decir, lo que nosotros medimos en la práctica como ese valor que se llama EDCS, que lo ven todos cuando hacemos una notita para la obra social, y que es una escala que mide cómo estamos físicamente. Eso cambia y mejora, ¿sí? ¿Y qué efectos tiene el ejercicio? Y bueno, sobre todo el aeróbico en la inflamación. Aumenta todas estas sustancias que ven acá, BDNF, bueno, etcétera, interleuquinas, un montón que son estas que están acá, que no las voy a leer porque tienen nombres así como muy raros, pero lo que importante que se tienen que quedar, el concepto que se tiene que quedar en la cabeza es que el ejercicio aeróbico lo que hace es aumenta en el cuerpo sustancias antiinflamatorias. Y la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y todo lo que hagamos antiinflamatorio va a beneficiar a la enfermedad, ¿sí? Entonces, hago hincapié en que el ejercicio aeróbico es el que más produce el aumento de las sustancias antiinflamatorias y el descenso de las que son inflamatorias, ¿sí? Esto nosotros lo estudiamos en el Instituto Leluar hace unos años atrás, y lo que hicimos fue, pusimos a unos animales que, digamos, creamos un modelo animal de esclerosis múltiple, los pusimos dentro de unas jaulas. En esas jaulas los animales tenían tres tipos de estimulaciones. Ejercicio, porque tenía estas rueditas para hacer ejercicio aeróbico, estimulación cognitiva, porque tenían como unos juguetitos para interaccionar, y actividad social, porque se las ponía en grupos grandes a las ratas cuando lo común es ponerlas de a poquitas. ¿Y qué es lo que veíamos? Que mejoraba un montón
digamos, enfermedad que nosotros generábamos, esa especie de esclerosis múltiple que generábamos en los animales, mejoraba muchísimo en las ratas que las poníamos en esta jaula versus las que estaban en las jaulas convencionales, ¿sí? Y esto también se vio en pacientes, o sea que hay estudios clínicos y estudios en animales de laboratorio que tienen como una especie de esclerosis múltiple que uno puede recrear en el laboratorio, donde se muestra que la combinación de estas tres estimulaciones es inclusive más favorable que hacer solo ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Hacer ejercicio aeróbico al menos 2 veces a la semana, 30 a 40 minutos por lo menos. Si hacemos ejercicio aeróbico, lo que tenemos que ver es que aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? Tiene que ser un ejercicio con una intensidad tal que nosotros tenemos que sentir en el cuerpo que late el corazón y que aumentó la frecuencia cardíaca. Sumarlo a actividad social y a estimulación cognitiva y anímica siempre es mejor. O sea, el efecto va a ser más beneficioso aún si sumamos más cosas al ejercicio aeróbico. A veces es necesaria una rehabilitación cognitiva específica, porque hay personas que, ustedes saben que la cognición abarca muchas áreas, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, la atención, el lenguaje, son un montón de áreas. Y de repente a veces puede pasar que la esclerosis múltiple afecte un área y la otra no. Entonces quizás no todos necesitemos el tipo de rehabilitación cognitiva, porque depende el área que tengamos afectada o puede no afectarse también digamos, la cognición, puede afectarse o no, y si se afecta, en cada persona se manifiesta de manera diferente. Entonces, está muy bueno. Y siempre recomendamos hacer ejercicios de estimulación cognitiva, como por ejemplo leer libros o hacer crucigramas y etcétera, pero también está bueno que los pueda ver un profesional especialista en cognición en esclerosis múltiple, que los pueda evaluar, que pueda ver, digamos, qué áreas están afectadas, si es que están afectadas, y si se necesita o no una estimulación específica para esa área cognitiva que está afectada, ¿sí? Entonces, mantener la mente activa es muy importante. Estas son algunas de las recomendaciones que hace la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple. Respecto a lo que es la alimentación. Bueno, respecto a alimentación también hay muchísimas novedades y cada vez se están haciendo más estudios científicos. Lo que sí sabemos es esto que es clave para nosotros, que es que existe en la sangre, nosotros a la sangre le llamamos, digamos, en lo que es la investigación científica, la periferia, ¿no? Y cuando nosotros tenemos inflamación periférica, estamos diciendo que en la sangre tenemos unas sustancias que se llaman citoquinas proinflamatorias aumentadas, ¿no? A eso le llamamos inflamación periférica. Eso ocurre en la esclerosis múltiple, ¿sí? Y el problema que hay en la esclerosis múltiple es que esas sustancias inflamatorias pasan al sistema nervioso central. Es decir, si están en la sangre, van a ir hacia el sistema nervioso central. Y cuando van al sistema nervioso central, pueden exacerbar o empeorar este, ese daño que ya está instaurado en el sistema nervioso central, ¿sí? En el cerebro. Entonces, eh, hay muchas evidencias que muestran que hay distintas cuestiones relacionadas al estilo de vida y a la alimentación que pueden empeorar esa inflamación periférica, es decir, que la persona esté en un estado proinflamatorio periférico en la sangre, haya dando vuelta a estas citoquinas proinflamatorias, y eso puede influir a la larga en el daño que ya está instaurado en el sistema nervioso, en ese daño a la mielina que ya está instaurado. Entonces, el tabaco, muchísimos estudios científicos muestran que las personas que fuman tienen más inflamación en la sangre. Lo mismo ocurre con el consumo de grasas saturadas de origen animal, con el consumo de sal, ¿sí? El consumo de este tipo de alimentos o de los azúcares y los carbohidratos refinados también hace que haya un estado inflamatorio en la sangre. Y entonces eso hace que luego esa inflamación pase al cerebro y la cosa se pueda llegar a empeorar. Y la vitamina D disminuida. La vitamina D disminuida también puede generar o está asociada, mejor dicho, a este estado proinflamatorio. Entonces, eso puede, en sangre, sumado a lo que es la microbiota, o sea, digamos, esta alimentación no solo genera inflamación periférica, digamos, en la sangre, estas sustancias que circulan en la sangre y que son inflamatorias, sino que también lo que hace es modificar a los bichitos que están ahí en el intestino, que le llamamos microbiota, y
cambiar a la microbiota buena por una microbiota mala y eso también puede influir en lo que es el daño que ya está instaurado en la mielina, en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, de esto ya hay muchas publicaciones. La obesidad, el mejor, la mayor cantidad de tejido graso está asociada a más daño cerebral, más daño en la retina, más rápido para llegar a una escala mayor, digamos, de cuestiones físicas, de secuelas físicas, peor respuesta al tratamiento inmunomodulador, tanto en niños como en adultos, esto ya lo vemos muy poco, pero puede pasar en algunos casos, sobre todo en personas que digamos, que digamos, no fueron diagnosticadas en la era de estos nuevos tratamientos que existen ahora que son muy eficaces, ¿no? Hay personas que fueron diagnosticadas hace muchos años, cuando solo existían dos o tres tratamientos que quizás no eran muy eficaces. ¿Qué pasaba con esas personas? Veíamos que había una chance de que las que empezaban con formas recaídas de reacciones pasaran a lo que se llaman formas secundarias progresivas, ¿no? Donde se va de a poquito acumulando síntomas neurológicos que no se recuperan. Entonces, em, esto hoy ya no lo vemos, pero sí, digamos, esto que una persona que empiece con los tratamientos que hoy tenemos disponibles que son de alta eficacia, evolucionan a una forma secundaria progresiva, pero sí en las personas de repente que hace mucho, que tienen más de 20 30 años de enfermedad y sí pasaron por esa etapa, si tienen obesidad, la chance a que pasen a una forma secundaria progresiva es mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la obesidad del tejido graso? Nuevamente, lo mismo, genera inflamación en el intestino, inflamación en la sangre, estas sustancias que se encuentran en la sangre, y entonces estas células van a pasar adentro del cerebro, dentro del sistema nervioso central, y pueden empeorar el daño que ya está instaurado en la mielina que rodea a las neuronas y a las neuronas, ¿sí? Y nuevamente, esto ya lo dije, pero lo repito porque es muy importante, hay muchísimos estudios que muestran que la comorbilidad vascular acelera la progresión de la enfermedad. ¿A qué me refiero? A tener diabetes, a tener hipertensión, a tener enfermedad coronaria, o sea, las arterias coronarias del corazón tapadas, infartos o preinfartos, que se le dice también, dislipemia, que es el aumento de los lípidos en la sangre, tener colesterol alto, el colesterol malo, alto, eso, digamos, empeora la progresión de la esclerosis múltiple. Enfermedad vascular periférica es cuando se tapan las arterias, digamos, de los brazos o de las piernas, eso también acelera la progresión de la enfermedad y está muy comprobado, con lo cual es importante también darle bolilla, no solo a la esclerosis múltiple, sino al resto, digamos, sí, de las comorbilidades que uno pueda llegar a tener, ¿no? Porque pasa mucho, yo lo veo un montón, bueno, lo vemos todos, los neurólogos un montón, de que a veces a la persona se le hace el diagnóstico de esclerosis múltiple y le deja de dar bolilla a todo lo otro, y no es así, ¿eh? Ojo, porque si lo dejamos de tratar, eso puede afectar a la esclerosis múltiple, ¿sí? En cuanto a lo que es alimentación, hay mucha evidencia cada vez más, sobre todo en lo que es la alimentación de tipo antiinflamatoria. Eh, Hay evidencia más que nada sobre cómo sirve esta alimentación antiinflamatoria para el tratamiento de los síntomas de la fatiga, del insomnio, para la calidad de vida en general. Muchísimos artículos, estos son algunos, digamos, que están publicados, pero hay un montón. O sea, en lo que más evidencia hay de alimentación antiinflamatoria es esto, en el tratamiento sintomático, ¿no? Me siento menos cansado, me siento de mejor ánimo, tengo mejor calidad de vida, ¿sí? De esto hay muchísimo, de lo que menos hay, pero que la verdad es que se está empezando a investigar mucho más. Esto es un artículo que se publicó hace un tiempo, pero en el congreso que estuvimos la mayor parte de los neurólogos de Argentina que nos dedicamos a esto hace un mes atrás en Barcelona, en el Congreso Internacional de Esclerosis Múltiple, se mostró muchísima evidencia sobre dieta antiinflamatoria y cómo ya influye no solo digamos, los aspectos de la vida diaria, en el tratamiento sintomático de la fatiga, el dolor, etcétera, sino también cómo influye en la evolución de la enfermedad. Es decir, si tiene un efecto antiinflamatorio similar al que pueden llegar a tener los fármacos que recibimos para frenar a la enfermedad
o cambiar la evolución de la enfermedad, ¿no? Las terapias inmunes. Y sí, hay un montón, estas son las primeras evidencias de cómo modifica o disminuye la cantidad de recaídas que puede tener una persona o la cantidad de nuevas lesiones que pueden aparecer en la resonancia. Hubo un trabajo no lo puse acá, pero hay un trabajo muy interesante que se mostró en este Congreso EITRIN sobre los alimentos ultraprocesados y su influencia en la evolución de la enfermedad, muy interesante. Así que esto de la dieta antiinflamatoria va cobrando cada vez más importancia también, ¿sí? Y también se habló mucho de lo que se llama barrera intestinal, ¿no? Porque la alimentación, digamos, va a actuar cuando nosotros, todo lo que comemos va a ir al intestino, eso ya lo sabemos, es muy obvio, pero es así, y va a actuar sobre lo que se llama barrera intestinal, sobre lo que también se está investigando un montón. Hay cada vez más evidencia sobre el vínculo entre la barrera intestinal y las enfermedades, autoinmunes, con lo cual esto abre toda una puerta, ¿no? Porque si yo encuentro un tratamiento que mejore la barrera intestinal, y mejore a la microbiota, que son esos bichitos que están en el intestino, esto puede también, es otra estrategia más para intervenir a la enfermedad, para mejorarla, además del ejercicio, además del tratamiento que puedo llegar a hacer, digamos, inmunosupresor, inmunomodulador o inmunoterapia, ¿sí? ¿Cómo está compuesta la barrera intestinal? La barrera intestinal está compuesta por los bichitos, que le llamamos microbiota, por esto que vemos acá, que parece como una montañita, se llaman los enterocitos, que son las células del intestino. Y hay también células del sistema inmune entre estas células enterocitos. Entonces, todo lo que nosotros comemos tiene que pasar la barrera intestinal para luego ir hacia la sangre. ¿Sí? Por eso es muy importante la barrera intestinal, porque la barrera está para defender y decir, bueno, no, a ver, de todo lo que yo estoy comiendo, qué es lo que va a pasar por el intestino y va a ir hacia la sangre y el cuerpo lo va a tener que asimilar y qué es lo que no. Entonces, si esa barrera está rota, va a haber muchos alimentos, digamos, que no son buenos, que son proinflamatorios, ¿sí? Y que van a pasar hacia la sangre. Lo mismo si la microbiota, digamos, tenemos un predominio de estos bichitos o microbiota de la mala, entre comillas, comparada con la buena. Bueno, la microbiota mala va a ser una microbiota que no va a dejar, digamos, va a dejar pasar a los alimentos que no nos hacen bien y va a producir unas sustancias en el organismo que son inflamatorias, ¿no? Entonces, estos enterocitos están así todos unidos, uno al ladito del otro, que son las células del intestino. Así como tenemos las neuronas en el cerebro, en el intestino tenemos lo que llaman enterocitos. Están unidos entre sí por lo que se llaman uniones estrechas, que son esos tres rayitas que vemos acá. Y estas uniones estrechas tienen estas proteínas, una que se llama sonulina, calprotectina, que hoy son foco de investigación. Estamos viendo, a ver, bueno, ¿podemos dosar la sonulina y que eso nos dé una idea de si la barrera está alterada o no está alterada? Bueno, esos son estudios muy interesantes que hoy se están haciendo. ¿Cuál es la función de la barrera intestinal? Entonces, proteger de la entrada de agentes externos al organismo y al mismo tiempo permitir la absorción de nutrientes que sí nos sirven, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una pérdida de la función de la barrera intestinal y un aumento de la permeabilidad intestinal, los componentes externos van a contactar con células inmunes del intestino y también pueden activar y activar de manera, digamos, mala, no de manera buena, a las células que están ahí en el intestino. Es decir, nosotros tenemos sistema inmune adentro del intestino y también sistema inmune en la sangre, ¿sí? En todas partes, en todas las partes hay distintos tipos de sistema inmune en distintas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes externos que no deberían atravesar la barrera intestinal? Hay toxinas, bacterias que no pudieron ser eliminadas, bacterias de las malas, entre comillas, ¿no? Que no pudieron ser eliminadas por nuestra microbiota, moléculas que deberían ser excretadas o moléculas grandes que no se terminan de digerir, no deberían atravesar la barrera intestinal, ¿no? Pero si la barrera está abierta, intestinal está abierta, pueden atravesar la barrera intestinal y pasar hacia la sangre, y ahí pueden activar el sistema inmune y también se puede producir inflamación crónica, ¿no? Y esto, nuevamente, la inflamación en la sangre puede, en definitiva, ir hacia el cerebro y empeorar este daño que ya está instaurado en la mielina. La microbiota quizás es un poco redundante, creo que ya a esta altura, con todo lo que se difunde de esto, lo sabemos, pero no vale la pena repetirlo. Son millones de microorganismos que viven en el intestino y que colaboran con el funcionamiento normal, ¿no? Y la microbiota y la barrera intestinal están comunicados entre sí
en una compleja interacción, una red de interacción muy compleja que hoy está en el foco de la investigación científica, en condiciones normales, deben estar en equilibrio y contribuir a la salud del cuerpo humano. Cuando esto se desequilibra, ahí está el problema. Entonces, ¿por qué se afecta la microbiota? La microbiota se puede afectar y puede desequilibrar y ponernos en un estado proinflamatorio o de inflamación en la sangre y en el intestino con el estrés continuado, con la dieta desequilibrada, con el uso excesivo de antibióticos y otros fármacos. Por eso es importante no automedicarse, ¿sí? Porque hay algunos antibióticos que pueden modificar la microbiota y eso hacer mal. Entonces, estos tres factores pueden afectar el mantenimiento de la barrera del intestino y pueden aumentar la permeabilidad intestinal, ¿no? Este, y este es un artículo científico muy por arriba, pero como para que tengan una idea, simbiosis se le llama, digamos, a ese estado donde uno debería, digamos, como en un estado de normalidad y de equilibrio entre todos los componentes del intestino, ¿no? Los enterocitos que son las células, la microbiota, la barrera intestinal. Disbiosis es ese estado donde ya se empieza a alterar la microbiota, que esto lleva a este síndrome, digamos, de la barrera abierta, que a veces se le llama en la investigación científica, y que puede generar y contribuir a lo que son las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, tenemos un eje intestino-cerebro realmente muy importante. Cuando hay disbiosis o se altera, la disbiosis es la alteración de la microbiota, esto puede afectar al eje intestino-cerebro a través de la sangre, a través de la activación del sistema inmune o a través de un nervio que se llama nervio vago, que conecta al intestino con el cerebro y eso puede empeorar, digamos, lo que ya tenemos previamente. Hay muchas enfermedades descriptas que están asociadas a la disbiosis o alteración de la microbiota y la permeabilidad intestinal. Acá yo remarqué las enfermedades del sistema nervioso central, pero hay un montón de otras enfermedades autoinmunes, todas autoinmunes. Fíjense la importancia de la interacción entre el sistema inmune y el intestino. Pero son varias, del hígado, el lupus, por ejemplo, de enfermedades del hígado, bueno, varias enfermedades, ¿no? ¿Qué ocurre en las enfermedades desmielinizantes? Bueno, en las personas con esclerosis múltiple, digamos, que están en este momento con actividad de la enfermedad. ¿Qué significa actividad de la enfermedad? Que están activas, que la enfermedad no está controlada, que siguen teniendo brotes, que siguen teniendo nuevas manifestaciones neurológicas, que en su resonancia aparecen nuevas lesiones. ¿Qué pasa? Se encontró en varios trabajos científicos que hay niveles altos de esta proteína que yo les nombré hoy, que se llama sonulina, que es una proteína de la barrera intestinal que mantiene ahí, así como juntas, muy unidas a los enterocitos, que son las células del intestino, ¿no? Esto está comprobado y es muy importante. Esto es un estudio muy importante porque comparó personas con esclerosis múltiple que tienen la actividad de la enfermedad, o sea que la enfermedad está activa, versus personas con esclerosis múltiple que no, que tienen una enfermedad que está controlada, no tienen actividad de la enfermedad, versus personas sanas que no tienen esclerosis múltiple, ¿eh? Entonces, en este trabajo lo que se vio muy importante, que empezó a investigar a la barrera intestinal, en especial la sonulina, que una esclerosis múltiple más activa se asocia a una barrera intestinal dañada. Entonces ya tenemos, digamos, evidencia en la esclerosis múltiple respecto a la sonulina. Y sí quiero hacer una aclaración en este caso porque me han escrito pacientes, me han consultado si se puede dosar la sonulina en Argentina y la respuesta es no. Todavía no podemos hacer un dosaje como se hizo en este trabajo científico de sonulina en sangre, ¿sí? No existe la forma de hacerlo en Argentina, ojalá en un futuro se pueda hacer y sea una tecnología que traigan nueva al país y que nosotros la podamos hacer y que podamos hacer un dosaje de sonulina y decir, bueno, estamos comiendo bien, estamos comiendo mal, solo dosando la sonulina. Sería ideal. Todavía esto está en etapa de investigación, ¿sí? Así que no se puede por el momento hacer el dosaje de esta sonulina en Argentina. Entonces, acá también otro estudio, por ejemplo, yo les voy mostrando distintos ejemplos en donde estudiaron personas con esclerosis múltiple en Brasil, 18 personas con esclerosis múltiple versus personas sin esclerosis múltiple, hicieron estudios en materia fecal y en sangre. En materia fecal fueron y analizaron la dieta y de la materia fecal fueron a analizar específicamente
qué bacterias, digamos, el intestino estaban en la materia fecal. Y lo que vieron es que, bueno, es que había una disbiosis en las personas con esclerosis múltiple que podía estar implicada en el aumento de la permeabilidad intestinal, o sea, que esté alterada la barrera intestinal y eso podía afectar a la respuesta de las personas a los tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores, ¿no? Entonces, el objetivo futuro, ¿cuál es? Es predecir la respuesta terapéutica, la respuesta a un tratamiento basado en el análisis del microbioma intestinal, ¿no? Hacer una medicina personalizada, es decir, que yo pueda agarrar, estudiar la materia fecal de una determinada persona y decir, bueno, a ver, va a responder o no a este tratamiento, cómo le está yendo con este tratamiento, y además se puede proponer intervenciones dietéticas específicas analizando uno la materia fecal, ¿no? O incluso con el uso de probióticos. Es decir, ver si con algún probiótico específico yo puedo modificar a esa microbiota del intestino y hacer que haya una microbiota favorable al sistema inmune del intestino y de la barrera intestinal, ¿sí? Esto hoy está todo en investigación, es decir, que hoy no tenemos, si ustedes van a estas guías que yo les puse al principio de la charla, la de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, hoy no tenemos realmente un probiótico para decirles, bueno, tomen esto. O sea, no hay estudios científicos como para dar una recomendación específica de un probiótico específico. ¿Sí? Está todo en el ámbito de la investigación. Y siempre recuerden que, como lo puse acá al final de este segundo párrafo, siempre como terapia adyuvante para ayudar al efecto terapéutico y ayudar a la eficacia de los tratamientos que tenemos, ¿sí? Con todo esto, y como dije también al principio de la charla, son terapias complementarias, ¿sí? Terapias complementarias al tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor que estamos recibiendo y que está frenando la enfermedad. Entonces, como conclusiones, es un campo que realmente está en crecimiento, se necesita más información. ¿Qué es lo que sí sabemos? La influencia del estilo de vida sobre el intestino, ¿no? El estrés, la mala investigación, la mala alimentación, perdón, los hábitos como el tabaquismo pueden influenciar en el intestino y a su vez medidas que reducen el estrés, el ejercicio aeróbico reduce el estrés, el descanso adecuado y a su vez el ejercicio aeróbico, todo lo que hablamos anteriormente sobre cómo el ejercicio aeróbico por su lado, por su parte, genera en el cuerpo sustancias antiinflamatorias, ¿no? O sea que es un montón lo que tenemos de evidencia. Por último, vamos a hablar brevemente sobre el tratamiento sintomático, que también es muy importante y esto que les decía, a veces pasa que son, o sea, a veces puede pasar esto, ¿no? Puede pasar que uno vaya al neurólogo o neuróloga, le diga, estás bárbaro, no hay nuevas lesiones en la resonancia, tu examen neurológico no cambió, está todo frenado, ¿no? Biológicamente frenado, pero de repente uno puede sentirse mal porque, no, bueno, pero tengo fatiga, no duermo bien, tengo problemas esfinterianos, no llego al baño, porque si voy al baño tengo que ir rápido porque si no me hago pis encima. Bueno, todo eso puede estar pasando. Por más que uno tenga perfectamente controlado biológicamente la enfermedad, estos síntomas pueden estar afectando la calidad de vida. Por eso cuando uno habla de calidad de vida, habla de todo, ¿sí? Y hay que darle bolilla a estos síntomas. Entonces, si uno va al control y el neurólogo o neuróloga le dice, mira, estás bárbaro porque tenés todo controlado, uno tiene que mencionar, no, mira, pero ¿sabes qué? Tengo fatiga, estoy cansado, no llego al final del día, no puedo dormir bien anoche. Esto hay que no mencionarlo, ¿sí? Porque es igual de importante que el control de la resonancia, que el control del examen neurológico, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un montón de áreas para abordar, son muchísimas. Y a veces nos pasa a nosotros como neurólogos o neurólogos en la consulta que no podemos abordarlas todas en una consulta, en una sola consulta. Por eso es importante de que ustedes, si están con algunos de estos problemas que están acá mencionados, fatiga, espasticidad, trastornos del sueño, trastornos del ánimo, trastornos de la marcha, trastornos sexuales, visuales, etcétera, saquen otro turno aparte, si no les alcanza una sola consulta, que no tenga que ver con controlar la resonancia si hay lesiones nuevas o no, o controlar si tuvo un broto nuevo o no, o hacer un examen neurológico, sino que pueden ser para charlar de estos aspectos solamente, que son igual de importantes que el brote o que la resonancia, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo uno por uno rápidamente, porque son un montón. La fatiga es la número uno porque es la que más presente está en el 80% de los pacientes en algún momento de la vida pueden tener fatiga, algunos no la tienen nunca, no sabemos por qué pasa esto, que algunos la tienen y otras no. Hay una fatiga primaria que es debida a la esclerosis múltiple y una fatiga secundaria, es decir, a veces la persona puede tener fatiga y echarle la culpa a la esclerosis múltiple cuando en realidad está teniendo sueño, un mal sueño, está deprimido,
tiene un efecto adverso alguna medicación o anemia o hipotiroidismo, que es algo que puede tener aparte de la esclerosis múltiple y puede estar dando fatiga y no tiene nada que ver con la enfermedad. Entonces, primero hay que evaluar si no hay una fatiga secundaria. Entonces uno dice, bueno, descarto todo esto, no tengo ninguna de estas cuestiones, no estoy deprimida, no tengo anemia, no tengo problemas de la tiroides, bueno, entonces probablemente sea por la esclerosis múltiple. La fatiga sabemos que el calor excesivo puede a veces exacerbarlo. En algunas personas el ejercicio es excesivo, en algunas, no en todas, y a veces el verano. A veces en el verano la pasamos peor, ¿no? Porque es el que puede exacerbar esa fatiga. Hay un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. Siempre vamos primero a abordar, a hacer el abordaje no farmacológico de la fatiga, siempre. La actividad aeróbica mejora la fatiga, la terapia ocupacional mejora la fatiga. Es importante, digamos, y de hecho Emma tiene en sus canales, en sus redes sociales y canales de comunicación, una charla muy interesante y unas guías que dejó Miriam Escafa, terapista ocupacional que se especializa en todo lo que es esclerosis múltiple, lo que es estrategias de ahorro de energía, cómo me organizo las actividades durante el día para tratar de ahorrar energía, hago descansos cortos durante el día de media horita, cortitos, varios, cada 2 o 3 horas para llegar mejor al final del día. Bueno, todo esto, lo que es la terapia ocupacional, es todo un campo que realmente a veces si es necesario hay que abordarlo, ¿sí? El mindfulness y la terapia cognitivo-conductual también, digamos, tienen efectos muy positivos sobre la fatiga, ¿sí? Y luego está el tratamiento farmacológico que lo dejamos para lo último. Primero tratamos de ir a lo no farmacológico. La mantadina, la famotidina o el modafinilo son fármacos que se pueden utilizar y esto tienen que hacer como todo tiene digamos, su interacción con otras cosas. Siempre hay que consultar con el neurólogo o neuróloga de cabecera. La disfunción vesical, ¿por qué? Porque el cerebro puede aparecer porque el cerebro digamos, está conectado con unas fibras que pasan todo por la columna acá, las ven en color rojo y luego van hacia la vejiga. Entonces, si yo tengo algún daño en alguna parte del sistema nervioso, sea el cerebro o la médula, y si por ahí transcurren las fibras nerviosas que van hacia la vejiga, se puede afectar la vejiga. 75% de las personas tiene una disfunción vesical debido a una alteración del control, digamos, neural de esa vejiga. Puede haber una vejiga hipoactiva o hiperactiva. Hipoactiva es la que tiene un poco como de fiaca y entonces cuando uno va al baño y quiere que la vejiga se contraiga para que el pis salga, no lo hace, ¿sí? Y la hiperactiva es al revés, es la que se contrae todo el tiempo y entonces uno está como todo el tiempo haciéndose pis encima. Porque se contrae demasiado, se contrae aunque nosotros no le pidamos que tenemos, digamos, no le pidamos que se contraiga, no tengamos deseo de hacer pis, se contrae igual. Y cada tipo de vejiga tiene un tratamiento completamente diferente. Por eso acá no hay que automedicarse, hay que avisarle al neurólogo o neuróloga de que tenemos este problema para hacer una consulta con un urólogo o uróloga para que estudie a ver qué tipo de vejiga tenemos, porque los dos tipos de vejiga tienen tratamientos completamente diferentes, ¿sí? No hay que automedicarse. Otro síntoma bastante frecuente y que a veces puede molestar en el día a día es el dolor. Hay dos tipos de dolores, hay un dolor de tipo neurogénico y uno no neurogénico. El no neurogénico o músculo esquelético es el dolor que a veces aparece asociado a la espasticidad, a la rigidez. Y el dolor neurogénico puede ser de tipo, o sea, de origen neurológico, puede ser persistente o paroxístico. Persistente es el que está todo el tiempo. Y paroxístico es este que va y viene, tiene una duración corta y va y viene, como puede ser la neuralgia del trigémino, que es una neuralgia facial muy fuerte que dura unos segundos, aparece como en puntadas que duran unos segundos o unos minutos y se van, espasmos dolorosos o dolor de tipo radicular, que es como aparece como en forma de cinturón, ¿no? Puede aparecer en la panza o en la zona del tórax en forma de cinturón unos minutos y se va. Y este dolor neurogénico puede tener distintos tratamientos. Con toda esta lista de fármacos que tenemos acá, la neuralgia trigémina con todos estos fármacos, el signo del Hermit, que es un signo que uno agacha la cabeza y le da como una electricidad que recorre toda la espalda, también se puede tratar con este fármaco, los espasmos dolorosos, que cuando se contraen los músculos y asociado a mucho dolor pueden tener estos tratamientos. Pero me detengo acá, el mindfulness además contribuye un montón al tratamiento del dolor. Es decir, que esto es algo personalizado, digamos. Hay personas que quizás con un tratamiento, con un solo fármaco andan bien, por ahí necesitan dos para los dolores, pero sí lo que vimos y está publicado y hay, digamos, evidencia que el mindfulness, que es un tipo de meditación,
Es muy beneficiosa para el dolor, así que recomendamos fuertemente el mindfulness para cualquier tipo de dolor, sea persistente o sea paroxístico, de corta duración. Lo mismo pasa con el dolor persistente. Están todos estos fármacos, lista de fármacos que tenemos acá a la izquierda, pero el mindfulness sabemos que es muy beneficioso para el tratamiento del dolor. Cannabis lo dejo ahí en signos de pregunta porque en realidad se está investigando, todavía no hay como demasiada evidencia respecto del cannabis y el dolor en la esclerosis múltiple. Este, el cannabis tiene una indicación hoy por hoy tiene una indicación como muy específica dentro de lo que es el tratamiento de la esclerosis múltiple, que es personas que tienen espasticidad, o sea, rigidez muy severa y que es refractaria a todos los tratamientos convencionales, digamos, de la espasticidad, como es el baclofeno o el diazepam o distintos fármacos para la rigidez. Y en última instancia se puede utilizar el cannabis para la espasticidad. Luego hay un montón de trabajos que muestran que el cannabis, digamos, puede ser beneficioso para el dolor. De hecho, hace algunos años atrás hicimos una encuesta en Argentina con varios colegas, a muchos de ustedes que se atienden acá en Argentina, preguntando los que consumían cannabis, primero qué tipo de cannabis, porque hay un montón, consumían, y segundo, en qué sentían que había mejorado. Y la verdad que las respuestas fueron diversas, porque no solo se mejoraba la espasticidad, que es lo que se sabe que mejora porque hay ensayos clínicos, sino que también muchos reportaban mejoras en el sueño, mejoras en el estado de ánimo, en varias cuestiones en la ansiedad. Así que bueno, se está investigando mucho sobre esto, ¿sí? Pero es un panorama bastante alentador. La espasticidad es entonces la rigidez que a veces queda después de una parálisis severa. Es compleja, tiene un manejo multidisciplinario. Lo fundamental y lo primero es hacer kinesiología y ejercicio. Eso es lo fundamental para mejorar la espasticidad. Como tratamiento, además, digamos, del ejercicio, que lo remarco acá en un recuadro rojo porque es el más importante, es importante también hay, digamos, tratamientos con fármacos que pueden ser, dependiendo si la espasticidad es focal o generalizada, el tipo de tratamiento. Es decir, si yo tengo, supongamos, duro solo un miembro, porque tuve una parálisis supongamos, del brazo derecho, lo que se puede hacer a veces es inyectar toxina botulínica específicamente en ese miembro donde tengo esa espasticidad o dureza, ¿sí? Eso sería una espasticidad focal en una sola parte del cuerpo. Ahora, si la espasticidad es generalizada, bueno, ahí ya, porque tengo en varias partes del cuerpo rigidez, entonces ahí el tratamiento es otro. Ya tengo que ir a tomar fármacos que me ayuden, además de la kinesiología, a mejorar la espasticidad en todo el cuerpo, porque mejorando la espasticidad podemos mejorar nuestra funcionalidad, nuestro día a día, podemos ser más independientes si mejoramos la rigidez, porque muchas veces la rigidez lo que hace es, este, por ejemplo, impedirnos, aquellos que tienen problemas motores lo saben muy bien, nos puede impedir, bueno, algo tan sencillo o no tan sencillo en realidad como caminar bien o caminar rápido o pasarnos o levantarnos de una silla o pasar o caminar con un bastón o subirse a un auto o bañarse, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas las puede impedir la espasticidad. Entonces, y también nos puede impedir rehabilitarnos bien. Entonces, por eso es importante tratarla la dureza, porque a veces pasa mucho en el consultorio que los pacientes, por dejar hacer ejercicio, empiezan con dureza, con una espasticidad, piensan que en realidad están peor porque empeoró la evolución de la enfermedad, que la enfermedad se activó, que la esclerosis múltiple está activa, ¿no? Y se empiezan a preocupar, bueno, pedimos una nueva resonancia, y en realidad no, es simplemente que dejé de hacer ejercicio, no es que empeoró y se activó la enfermedad. Entonces, por eso es la importancia de hacer ejercicio, ¿sí? Eh, 60% de las personas a veces evidencian en algún momento de la evolución de la enfermedad que tienen un trastorno de la marcha, es uno de los aspectos a veces más importantes. Hay un tratamiento no farmacológico, como dije, que es la fisiokinesiología, y el farmacológico, por ejemplo, la fanpridina, nos permite mejorar la marcha. Y siempre hay que evaluarla con el test, se llama test de la marcha de los 25 pies o 7 metros y medio que hacemos en el consultorio para ver cómo caminamos, ¿no? Ese es el parámetro objetivo que los médicos tenemos para medir el tema del trastorno de la marcha. Así que bueno, quedamos acá, quedo disponible para las preguntas que me quieran hacer respecto de las cuestiones que estuvimos hablando.
Gracias, Bere. Fuiste súper, súper clara. La verdad que estuvo buenísimo todo lo que fuiste mencionando. Surgieron dos preguntas en el chat ahí cuando hablabas de la barrera, de la alimentación. Ujú, sí, em, Surgieron dos preguntas. Bueno, Flavia ahí puso que le habías respondido, pero si querés las leo por las dudas, por si alguien no las vio. sí, Una que tiene que ver con cómo se mejoran. ¿Con qué o cómo se mejoran los niveles de la proteína sonulina que mencionaste? Y sí. la otra hacía referencia a si se puede indicar o recetar algún probiótico como modo de prevención para el intestino, que esto creo que dijiste que no. Sí, Sí, en no. realidad, exacto. Bueno, primero aclarar, porque ya me lo preguntaron un montón de veces, no se dosa la sonulina en Argentina. No hay ningún laboratorio que lo haga. Así que todo esto se hace en el ámbito de la investigación, ¿sí? Así que por favor ténganlo en cuenta eso primero. En los estudios científicos que hay, qué es lo que dicen? Y que la alimentación saludable es la que puede actuar sobre esta sonulina, ¿sí? Entonces la respuesta a esa pregunta es la alimentación saludable. Respecto a los probióticos, no hay un probiótico específico todavía que uno pueda indicar de forma reglada y decir, bueno, este probiótico en la esclerosis múltiple comprobó que puede mejorar, o sea que no hay una indicación precisa respecto de eso, está todo en el ámbito de la investigación. A ver, si ustedes toman un probiótico, digamos, no está mal, esto quiero hacer una aclaración, no estoy diciendo que esté mal. Si ustedes toman un probiótico porque fueron a una nutricionista, porque pasa, ¿eh? Pasa que, de hecho, nosotros, por ejemplo, en italiano tenemos una nutricionista que a veces indica ciertos probióticos, ¿no? Nutricionista que se especializa en alimentación antiinflamatoria. Puede que les indique alguna nutricionista una dieta, eso está comprobado, puede que les indique algún probiótico, pero digamos, ese probiótico no les va a hacer mal a la enfermedad, ¿sí? Mal no les va a hacer, pero tampoco lo tomen pensando voy a mejorar muchísimo con esto porque no hay evidencia científica. O sea, que lo tomen no está mal. Yo solo les quiero dejar el mensaje de que no hay suficiente evidencia científica de que uno tomando eso de forma arreglada pueda mejorar, no sé, supongamos, no sé, tener menos brotes o tener menos, o sea, no está la evidencia del todo clara, pero mal no les va a hacer. ¿Sí? Eso es el mensaje que les quiero dejar. Lo mismo es una situación similar a la que me pasa con el cannabis, por ejemplo, ¿no? Hay cannabis, ustedes saben que hay un montón de tipos de cannabis, hay personas que lo hacen en su casa, personas que lo compran, que hoy no tenemos nada comercial disponible. Para la esclerosis múltiple sí hay para la epilepsia, pero la epilepsia es otra enfermedad diferente, donde la epilepsia para tratar, la epilepsia es un tipo de epilepsia que es la epilepsia refractaria, que además la epilepsia refractaria, digamos, tiene sus ensayos clínicos con un compuesto del cannabis, que el cannabis tiene un montón de compuestos que dio su eficacia. Ahora bien, me viene mucho al consultorio siempre personas diciéndome, mira, yo consumo de este cannabis, de este otro, y mi respuesta es siempre la misma, es, a ver, mal no te va a hacer, yo no lo puedo indicar porque no está, digamos, es decir, no hay un producto que hoy yo pueda indicar, ningún médico puede indicar relacionado al cannabis que tenga una evidencia científica sólida, que son estudios fase 3, ensayo clínico fase 3. Ahora, si lo quieren consumir porque, digamos, quieren probarlo, ver los efectos, o sea, hemos hecho un trabajo, una encuesta a pacientes que está publicado en una revista científica hace unos años atrás con colegas de Argentina, donde, bueno, muchos de ustedes nos contestaron que tenían efectos beneficiosos. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero siempre háganlo pensando en que, digamos, eso no es que les va a frenar la enfermedad, ¿sí? O sea, no abandonen los tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores, lo tienen que hacer de forma complementaria y a sabiendas de que todavía no hay la suficiente evidencia científica, ¿sí? Eh, Mal nos le va a hacer en algunas personas, ojo, porque a veces da sus efectos adversos, ¿no? Entonces, esto es como que queda un poco a criterio de la persona y el neurólogo o neuróloga mucho no puede hacer al respecto. No tenemos forma de recetarlo, de controlarlo, de medirlo, qué concentración tiene, qué compuesto es el que están tomando. Muchos lo plantan en su casa. No tenemos forma nosotros de controlar esta situación. Pero bueno, digamos, eso es y acá ya es una opinión personal. Eso queda a criterio de ustedes. Mal no les va a hacer. En algunas personas, ojo que sí me cuentan que tienen somnolencia, que tienen alguna joda, pero no lo piensen pensando que es la cura para o sea, no lo consuman pensando que es la cura para la esclerosis múltiple porque no tenemos evidencia de eso, ¿eh? Eso es lo importante. Clarísimo.
Clarísimo, perfecto, Bere. Y te hago otra consulta también, que a mí también me surgió la duda. Cuando hablabas de la actividad física y del ejercicio para la espasticidad y demás, ¿es solamente aeróbico o acá Viviana también nos pregunta en el chat si se puede realizar trabajo muscular, por ejemplo, con pesas en un gimnasio? Muy buena pregunta. A ver, de lo que más evidencia hay es del ejercicio aeróbico, pero, por ejemplo, en este Congreso Internacional de Esclerosis Múltiple se publicó, se fueron comparando distintas estrategias a pacientes con esclerosis múltiple, se les compara los que hacían ejercicio aeróbico, los que hacían ejercicio de fuerza muscular, los que hacían ejercicio aeróbico pero hacían un tipo de ejercicio que se llama HIIT, que es un ejercicio de alta intensidad, o sea, como fueron comparando distintas estrategias. Y también es favorecedor, o sea, en lo que es digamos, en lo que es fatiga, en lo que es, va, en fatiga no tanto, pero en lo que es más dolor, estado de ánimo, calidad de vida, todas las intervenciones de todos los tipos de ejercicios son buenos, todos. El que más hace efecto, o sea, que es, la respuesta es sí, hacelo porque es súper recomendable. Ahora, lo que más evidencia científica hay sobre el efecto antiinflamatorio es el ejercicio aeróbico, ¿sí? Pero si yo siempre a los pacientes en la consulta les digo, si además puedes complementarlo con ejercicio de fuerza muscular, bienvenido sea. Y si además lo puedes complementar con yoga, ejercicios de elongación, también bienvenido sea, porque eso también hay estudios de que es beneficioso. Yo, porque me centré solo en lo que es beneficios como antiinflamatorio y que tengan un efecto similar al de las medicaciones. Pero después, efectos como tratamiento sintomático, casi todos los tipos de ejercicio son beneficiosos, incluso el mindfulness y la meditación. ¿Sí? Entonces, recomendación, todos los tipos de ejercicio y tratar de que en esos todos tipos de ejercicios que uno hace, poderme echar unos 15 20 minutos de algo aeróbico. Supongamos que uno va al gimnasio y hace pesas o hace algún ejercicio, no con pesas, o hace ejercicios de fuerza muscular con las piernas y con los brazos, con alguna pesita o lo que sea, buenísimo. O con el propio peso del cuerpo, ¿no? En una colchoneta, buenísimo. Pero traten de a esa rutina de que uno hace en el gimnasio, agregar unos 15 a 20 minutos de cinta o de bicicleta fija. ¿Sí? De bici fija o de aquagym, natación una o dos veces por semana. O sea, tratar de que sea lo más completo posible. Esa es la recomendación. Excelente. Bueno, Viviana dice muchas gracias. Bueno, y Así que el mindfulness es extremadamente beneficioso, hay un montón de evidencia, de hecho Cris, que está ahí conectada, está participando de un programa de mindfulness, y lo está viviendo en carne propia, que tenemos en el hospital italiano, y la verdad es que es muy beneficioso el mindfulness y la meditación, así que bienvenido sea todo esto, ¿sí? Siempre complementario al tratamiento, a la terapia, a la terapia inmune o terapia inmunosupresora. No me gusta decir la palabra inmunosupresora porque es inmunosupresor selectivo, actúan, y esto siempre me gusta aclararlo, actúan solo sobre una parte del sistema inmune, el resto queda completamente intacto. Todas las terapias hacen eso. Entonces, uno puede hacer una vida normal, no es que está así como encerrado y no puede salir a la calle porque tiene un inmunosupresor, no. Claro. Yo diría inmunoterapia, me gusta más decir inmunoterapia que inmunosupresor, ¿sí? Pero bueno, sí, todo lo que sea yoga, mindfulness, meditación, también Todo suma. todo suma y cada vez hay más evidencia científica. Así que, y eso en lo personal me pone muy contenta de cada vez investigue más eso. buenísimo, gracias. Y de paso aprovecho y les cuento que nosotros tenemos una vez por semana actividad física por Zoom, así que si se quieren sumar todos los sábados, están más que invitados, así que viene muy, muy bien. Bueno, Bere, te agradezco un montón. No sé si hay alguna consulta más, algo No, que bueno, no quieran sé comentar. para recordarles, si tienen acceso, debe estar ahí en los canales de comunicación de EMA, muy útiles para que vayan a ver la charla que dio Miriam Escafa, terapista ocupacional, sobre el manejo de la Ah, fatiga. Ella dejó un checklist muy bueno sobre qué uno tiene que hacer, digamos, para mejorar la fatiga. Esto es muy bueno. Y las guías que les mencioné de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple en español también están disponibles en los canales de comunicación de EMA, como para que ustedes lean ahí ya con más tiempo cada una de las terapias porque hasta habla de acupuntura, por ejemplo. O sea, es una guía muy claro. completa
que aborda absolutamente todo y está elaborada por los especialistas en esclerosis múltiple de todo el mundo. Realmente es muy buena, así que vayan, léanla, tómense su tiempo, porque vale la pena. Tal También cual. Bien. menciona aquellas terapias que no son favorables, ¿no? Hay un montón de terapias alternativas que no tienen ningún tipo de beneficio o incluso un efecto, digamos, dañino para el cuerpo. Entonces, por eso es importante que vayan a la guía. Ah, Sí, buenísimo, Bere, gracias por recordarlo y mencionarlo. sí, El link de ejercicio lo compartimos, sí, lo vamos a subir en esta semana. Perdón, no me quiero ir de la charla, pero para contestar las preguntas del chat, hay muchos agradecimientos también de mi Se parte y puede de todo hacer el equipo zumba. de Ahí Emma. Jessica pregunta, ¿zumba? Sí, la zumba es un ejercicio Sí. aeróbico también. Así que sí, bienvenida sea la zumba, por supuesto. Excelente. Y las clases están grabadas en YouTube. Todo queda, lo subimos al canal de YouTube para que lo puedan ver, revisar. Siempre está volver a colgado ahí escuchar. en nuestro canal. Así que bueno, de nuevo gracias, Bere, por toda la Bueno. info y Bueno, gracias de a ustedes parte por de... invitarme y No, un bueno, placer. seguiremos hablando de este tema seguro más adelante porque es realmente muy interesante y ahondando en cada una de estas intervenciones. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a Gracias, todos por Nos vemos. sumarse. Buenas noches. Chau, Nos chau. vemos. Chao. gracias, Muy bueno, muy bueno. gracias.